A través de su palabra nos habla del llamado. El Señor hoy escuchamos que llama a los apóstoles, llama a Simón, a Pedro, a Santiago, a Juan, al otro Simón, a Judas, a todos los llama y los llama para una misión, los llama para que pastoreen a su pueblo, porque todos somos su pueblo, ovejas de su rebaño, decíamos en el Salmo. Y ese llamado también va para nosotros. El Señor nos está llamando siempre. Es decir, desde que empezamos a vivir, y ahí está el primer llamado, nos llamó a la vida. Antes, pues, obvio, no existíamos, pero no pensamos en eso. ¿Quién nos dio ese ser, ese primer llamado? Pues nuestro Creador, que nos llamó por amor. No había necesidad de que tú existieras. No nos necesitaba Dios, pero dijo, quiero que existas. Y quiero y te creo, te he creado, te doy vida, porque quiero que vivas eternamente feliz. Dios nos llamó para vivir eternamente felices en la vida eterna, pero primero debemos pasar esta etapa, la vida temporal. Dios luego nos llama a la fe. Porque si uno vive esta vida sin la fe, no encuentra el sentido. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Yo veo que la gente se muere, yo también me voy a morir. ¿Y esto qué? O sea, ¿para qué era esto? La fe nos responde. La fe nos deja entender de que hay un ser de amor que es Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo celebrábamos hace 2 semanas, y que nos crea. De Él venimos y hacia Él vamos. Ahí ya encuentra uno el sentido, claro, vengo de allá y voy para allá. Y tengo que estar aquí en esta vida. Bueno, pero ¿y por qué si vamos para otra vida, por qué no nos crearon y nos metieron allá de una vez? Porque esta vida es el entrenamiento. ¿Cómo es esto, Padre? ¿El entrenamiento para qué? Claro, Dios nos crea libres y quiere que libremente estemos con Él. Y para estar con Él solo hay una condición, una sola: aprender a amar. En la eternidad, en el cielo, la única condición es aprender a amar. Por eso el Señor dijo, mira, en este mandamiento está el resumen de todo: amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros aprendemos a amar, por eso esta vida es el entrenamiento, entonces ya estamos preparados para la otra vida. Si nosotros aprendemos a amar a Dios, a ser agradecidos con Él, por ejemplo, no ver la Santa Misa el domingo como un deber, una ley, no. Tú eres libre de ir a la misa el domingo o de no ir. Y ahí, en esa libertad, demostramos si somos agradecidos con Dios o no, si lo tenemos en un lugar importante o no. Si ya fui el otro domingo, pues no voy, entonces no eres tan importante para mí. Oye, ya te vi el otro día, pues ya el otro mes te veo, entonces pues no eres tan importante, porque en mi agenda no cabes. Cuando aprendemos a ser agradecidos, porque sí que tenemos que serlo, porque empezando por la vida, por cada talento, por cada capacidad que tú tienes. ¿Por qué tu hermano no la tiene y tú sí, si son de la misma familia, la misma sangre? Porque los talentos los da Dios. ¿Por qué podemos ver? ¿Por qué podemos comer? ¿Por qué podemos caminar? A veces pensamos que es un derecho, que bueno, pero oye, no. Todo lo que tenemos, todo. Yo me acuerdo en el tiempo del COVID, yo le daba gracias a Dios por algo que no le había agradecido antes, y era el aire, poder respirar tranquilamente. En esa época, en un lugar donde estaba, tenía que estar todo el tiempo con el bozal, le digo yo, el coso ese, el tapaboca, en mi país le decíamos. Y yo nunca le había agradecido a Dios por el aire puro, por el aire libre. Y en esa época, lo tenía gratis y no le agradecía. Ahora que no lo tengo, Señor, te doy gracias por el tiempo que lo tuve. Y bueno, y ahora otra vez estamos bien, otra vez, ¿no? Si nosotros aprendemos a amar a Dios,
a reconocer que las cosas malas que nos pasan no son culpa de Él. A veces son nuestra imprudencia, a veces es la imprudencia de otros. Que si nos enfermamos, que si tuve una pérdida de alguien, pues nuestra naturaleza es frágil. Aquí nos deterioramos, no estamos, esa es otra prueba de que no estamos creados para aquí. Que una persona partió pronto o tarde, joven o mayor, pero igual en algún momento íbamos a partir. No debemos ver a Dios porque a veces pasa, yo como sacerdote escucho y comprendo, pero a veces pasa que en situaciones difíciles nuestro corazón está con dolor y el enemigo viene a sembrar la cizaña y muchas veces chocamos contra Dios. Aprender a amar a Dios y aprender a amar al prójimo no es fácil. Hay prójimos más fáciles. Una persona que te habla bien, que es amable contigo, que, oye, si te pida una ayuda, un favor, pues tú lo haces. Pero una persona que habla mal de ti, que te ha robado, que te ha hecho daño, pues ya es un prójimo más difícil. Yo también tengo de esos prójimos que uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto que? A ver, alguien habla mal de ti, tú reza por esa persona. Alguien te insulta, y a mí me ha tocado, yo les conté que he sido misionero y ha tocado países donde a la iglesia la persiguen o hasta hay muertes por tener la fe. Y alguien te insulta, y en San Pablo en las cartas dice, nos insultan y bendecimos. Si alguien habla mal de ti, si alguien esto, Dios te bendiga. Yo soy colombiano, vengo de un país que ha sufrido mucha violencia y somos muy violentos. Y yo escucho un insulto esto y yo aprieto el puño y Dios te bendiga. Y con el puño aquí. Pero bueno, es la vida, es el combate espiritual, es el querer caminar como hijos de Dios. Digo que aprender a amar a Dios y aprender a amar al prójimo es el mandamiento que resume este entrenamiento de esta vida. Y si yo aprendí a tener paciencia a ayudar a aquel, a orar por el que habla mal de mí, a perdonar, a hacer el bien. Si yo aprendo a ser agradecido con Dios, la cruz tiene un asta vertical, amar a Dios, y tiene un asta horizontal, amar al prójimo. Si aprendemos esto, ya tenemos la entrada a la vida eterna. Y no lo digo yo, está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, 25, dice, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, necesitado, enfermo. Cada vez que lo hiciste con uno de estos, a mí me lo hiciste. Entonces, y al final dice, pasa al banquete de tu Señor. Ya estás preparado, ya aprendiste a amar, lo hiciste bien. Entonces, decía que la fe nos da un sentido de la vida. Entendemos de dónde venimos, entendemos qué debemos hacer en esta vida. Venimos de Dios. Estamos aquí en esta vida para aprender a amar, empezando por la propia familia. Porque a veces somos muy buenas personas fuera, pero dentro de la propia casa, como que la cercanía, la confianza hace que ya uno pues no sea tan buena persona en la propia casa. En mi país hay un dicho que dice, luz en la calle, tiniebla en la casa. Bueno, aprender a amar a Dios y al prójimo, hacer el bien, es el sentido, es mi misión aquí en esta vida. Y sé hacia dónde voy, a una vida mayor, a una vida eterna. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Lo celebrábamos el domingo pasado, si no estoy mal. Dios nos llama a seguirlo. Dios nos llama a estar bajo su protección. Dios nos llama a caminar con Él. Repito, eso que el Señor escuchamos hoy, que hacía con Pedro, con Santiago, con Juan, lo hace contigo también. Dios te llama a ser un buen padre, una buena madre, cumplir tu misión en tu familia, a ser un buen hijo, un buen hermano, a ser un hombre, una mujer correcto en mi trabajo, en el deporte, con mis amigos, en donde sea que yo esté,
a comportarme como hijo de Dios. Ese es el llamado que Él me hace. Oye, pero hay un paso más. Me llama a estar con Él, la oración diaria. Me llama a fortalecerme con Él, los sacramentos, por ejemplo, la confesión, la Eucaristía. Te llama al matrimonio. Dios no está en contra del amor humano. Dios creó el amor humano, pero creó el amor humano y lo bendijo. Dice el capítulo 1 del Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo. Primer matrimonio, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Dios, como llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, a ti te llama y a ti al matrimonio. Dios nos llama, por ejemplo, a ser parte de su iglesia desde el bautismo. También aquellos que quieran, que tengan apertura de corazón, nos llama a servir en la iglesia, a servirlo a Él y a servir a los demás. Ese es el motivo de estar uno en la iglesia. Y yo lo digo no porque he visto aquí, no. Dios me puso, y esta es mi parroquia en este momento, yo soy vicario, ayudo al Padre Tomás, al Padre Madú. Pero en muchas partes donde he estado, veo que a veces los servidores en la iglesia son los más orgullosos. ¿Y qué es esto? Y son los más, oye, pero espérame, si Dios te llama para que estés cerca a Él, lo ames a Él, y para que ames a los demás, para que los sirvas. Si yo soy sacerdote, diácono, misionero, religiosa, si yo soy servidor en la iglesia, debo estar más cerca a Dios y más cercano a los demás. Dios, tenemos que revisar el corazón. ¿A qué me llama? Oye, a mí me gusta este grupo de oración. A mí me gusta, yo quiero formarme en la fe, quiero entrar en un grupo de la iglesia, claro que sí. Pero también, por ejemplo, aquí en la asamblea veo jóvenes. Cuando se es joven, uno tiene que revisar en su corazón cuál es la semilla, cuál es el sueño que Dios ha puesto allí. Yo, cuando era joven, nunca vi esto, yo no vivía la fe y no sabía qué iba a hacer. Bueno, yo estaba estudiando en la universidad, un área de ciencias, pero porque decía, bueno, voy a tener un título, luego voy a ganar dinero, pero no sabía ni siquiera si iba a formar una familia, no tenía mi cabeza en el puesto. Bueno, creo que a los 16, 17 nadie la tiene en el puesto, bueno, no hay que hablar mal. Pero no había revisado lo que había en mi corazón. Y a través de una persona que en ese momento, a los 18, 19 años, en ese momento fue mi novia, ella me llevó a la fe, ella me enseñó a orar, ella me enseñó a confesarme. La primera vez que me confesé, me llevó a la Eucaristía y empecé la fe. Y allí me di cuenta, lo que dice hoy en el Evangelio, que Dios me llamaba. Bueno, a mí me llamó a ser sacerdote, pero a alguno lo llama al matrimonio, a otro lo llama a ser misioneros, a servir a la iglesia. Tenemos que revisar qué pone Dios en el corazón de cada uno, porque si no lo revisamos, pasa la vida, dejamos pasar la vida y pasa rápido, pasa muy rápido. Y luego Dios te llama al último llamado, a la eternidad, y te dice, siervo, sierva, como en la parábola, dame cuenta de tu administración. Cumpliste tu misión en tu vida y, Señor, ¿cuál misión? ¿Cuál misión? No me di cuenta, no revisé para qué estaba yo aquí. Es importante, por eso a los jóvenes les digo, revisar el corazón y en tu oración dile, Señor, ¿para qué me has puesto en esta vida? ¿Para qué me has puesto en esta familia? ¿Por qué tengo estos talentos? ¿Por qué tengo estas capacidades? ¿Cuál es mi misión en la vida? Algunos estarán pensando, Padre, ¿y qué pasó con su novia? Hay uno que estaba ahí, bueno, pero no contó lo de la novia. Pues muy linda, se quedó en Colombia. No, ella en algún momento me dijo, a los que les gusta el chisme, no, les voy a contar.
En algún momento me dijo que sentía que teníamos que estar un tiempo distantes. Y yo por dentro decía, oye, y cuando yo me portaba mal, ahí estaba feliz de novia, y ahora que conozco a Dios me dice que un tiempo. Y yo decía, ¿quién entiende a las mujeres? Pero yo me di cuenta que era verdad, que teníamos que estar un tiempo y poder yo escuchar lo que Dios me pedía. Luego me di cuenta que sí, que Dios me estaba llamando, y luego la volví a ver todo, y lo último fue, yo ya entré a una vida religiosa, ya estaba en mi proceso de formación, ya en el seminario, ya para ordenarme, y después yo estaba en un santuario y ella fue con su nuevo novio, ya habían pasado 4 o 5 años, y me dice, quiero que hables con él, si tú ves que es una buena persona, me caso, si no, no. Y yo, wow. Y luego el muchacho habla conmigo y me dice, oye, tú que ya la conoces, ¿cómo le haces con su genio? ¿Cómo hacías tú? Y yo por dentro, gracias Dios mío, me llamaste a ser sacerdote. Me llamaste a ser sacerdote. No. Más o menos, no es tan así, pero sí es verdad que ella me pidieron consejos si casarse, y yo pues yo ya estaba en mi vocación y ella estaba en su vocación. Ella era el matrimonio y lo mío era la vida sacerdotal. Ya hace 28 años, 29 años que yo empecé la vida de fe, como a los 20, 21. Esto lo contaba porque, termino, como hoy el Señor nos habla del llamado, cada uno de nosotros tiene que revisar cuál es mi llamado, cuál es mi misión en esta vida. Algunos ya están casados, algunos tal vez no, pero también, por ejemplo, yo tengo un hermano menor, él dice, yo no me siento llamado al matrimonio, pero tampoco a ser sacerdote. Yo pienso que yo puedo servir en la iglesia y yo puedo servir a mi familia, a mis padres. Ese es mi llamado. Él empezó la conversión hace pocos años. Dice, mi llamado es el servicio en donde Dios me pone. Y también es verdad. Entonces, que podamos cada uno de nosotros, desde los más niños, jóvenes, ya los más grandes, revisar hoy, Señor, ¿tú me llamas? Sí. ¿A qué me llamas? ¿En dónde estoy? ¿Por qué me has puesto aquí? En mi familia, con tantos problemas, ¿cuál es mi misión? Empezar a orar, empezar a perdonar, empezar a tener paciencia, empezar a comprender a ese miembro de la familia que es tan difícil, empezar a poner lo bueno para después cosechar. Ahí está, en todos estos ejemplos, pero cada uno tiene que buscar los ejemplos de su propia vida. El Señor me sigue llamando, el Señor sigue teniendo compasión de mí, porque en el Evangelio decía que el Señor miraba a la multitud y tenía compasión, porque los veía cansados, agobiados. El Señor nos sigue llamando para darnos su descanso, para fortalecernos. Pues vamos a pedirle a la Virgen que no hagamos oídos sordos al llamado de Dios, que le busquemos, porque de esta manera el caminar de esta vida es más fácil, que no dejemos de buscarlo en la oración, que no esperemos tiempo y tiempo para buscar los sacramentos, para bautizar a mis hijos, para confesarme, para buscar el matrimonio, que no deje a Dios de lado en el llamado que me hace cada domingo en la Eucaristía, que yo pueda de verdad responder a ese llamado que Dios me hace. Así, cuando me llame al cielo, estoy acostumbrado a escuchar y a responder. Y así, cuando me diga, pasa al banquete de tu Señor, pues ya puedo pasar, porque siempre lo escuché, siempre fui oveja de su rebaño, como decía el Salmo. Le pedimos a la Virgen todo esto, que nos ayude a caminar de verdad como hijos, como ovejas del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.